Buen día, somos estudiantes de la Universidad Fermín Toro, pertenecemos a la Escuela de Ingeniería en Computación. Actualmente estamos cursando la materia Sistemas Puesta-Tierras por Saya. Nuestro grupo está conformado por Alexander Gallardo y mi persona Pedro González. Le vamos a hablar sobre el índice de riesgo que se presenta en la Torre de Australia. La Torre de Australia es un rascacielos situado en Walls Court, Australia. El edificio se inauguró oficialmente el 26 de octubre de 2005 y fue el primer edificio residencial en superar los 1000 pies de altura. El edificio se apoya en 22 pilares de 2 metros de diámetro cada uno, que van unos 45 metros o 148 pies bajo tierra, y el resto sobre una roca sólida. La torre cuenta con 527 apartamentos, que constan específicamente de un ático, 12 subatíticos, 213 apartamentos de una habitación, 184 de 2 habitaciones y 117 apartamentos de 3 habitaciones. Al momento de tomar en cuenta los índices de riesgo en esta torre, tenemos que tener claro que una de las principales causas de riesgo son los rayos. Un rayo es la reacción eléctrica causada por la saturación de cargas electrostáticas que han sido generadas por la acumulación progresiva de campo eléctrico entre tierra y nube durante la activación de una tormenta. Entre los sistemas de protección contra descargas atmosféricas, uno de ellos y el más común e históricamente más conocido como la punta de Franklin, debe su nombre al genio Benjamin Franklin. Su configuración puede ser de una o varias puntas, siendo la más popular las bayonetas de una sola punta y los tretapuntales. Índice de riesgo. Permite el cálculo para saber si una edificación o inmueble requiere ser protegida contra rayos. Este índice debe ser interpretado de la forma siguiente. Índice de riesgo va a ser igual a A más B más C más D más E más F más G. Es decir, toda una sumatoria. Hay que tener en cuenta los grados de índice de riesgo. De 0 a 30 el sistema de protección es opcional. De 31 a 60 se recomienda una protección. Y de más de 60, la protección es indispensable. Cuando nos referimos al índice de riesgo A, es decir, estamos dentro de una escala de casas y otras construcciones de tamaño similar. Casas u otras construcciones de tamaño similar con antenas exteriores, industrias, talleres y laboratorios, edificios de oficinas, hoteles, edificios de apartamentos, lugares de reunión como iglesias, auditorios, teatros, museos, salas de exposición, tiendas por apartamento, oficinas de correo, estaciones, aeropuertos y estadios. Entre otros están las escuelas, hospitales, guarderías infantiles y ancianatos. Es decir, todo en conjunto forma el índice de riesgo que uno puede, como dice, pues, tener una alternativa de cómo aplicar el índice de riesgo a todas estas construcciones. Seguidamente del índice de riesgo B está la estructura de acero con techo no metálico, concreto forzado con techo no metálico, ladrillo, concreto liso o albañilería, estructura de acero o concreto armado con techo metálico, estructura de madera o con revestimiento de madera con techo no metálico de material incombustible, ladrillo, concreto liso, albañilería, estructura de madera con techo metálico y cualquier otra construcción con techo de material combustible. Es decir, todo se debe a una estructura de acero, ya sea de metálica o no metálica. Índice de riesgo C. Entre estas tenemos los inmuebles residenciales o oficinas, industrias y talleres con contenido de poco valor no vulnerables al fuego. Están entre otras también las construcciones industriales o agrícolas que contienen material vulnerable al fuego, las plantas y subestaciones eléctricas y de gas centrales telefónicas, y estaciones de radio y televisión.
Para esto también tenemos lo que dijimos anteriormente, que serían las escuelas, hospitales, guarderías y lugares de reunión. Es decir, todo está contenido a todo tipo de inmuebles que se posee en una región o una ciudad en específica. Cuando hablamos de índice de riesgo D, nos estamos refiriendo al grado de aislamiento que existe entre los inmuebles localizados en un área de inmuebles o árboles de la misma altura, o en gran ciudad o bosque, inmuebles localizados en un área con pocos inmuebles de la misma altura, y inmuebles completamente aislados que excede al menos 2 veces la altura de las estructuras de árboles vecinos. Es decir, este índice de riesgo nos permite saber el grado de aislamiento que nosotros le podemos aplicar ya sea a unos inmuebles o unas áreas que posean árboles y a una altura determinada. Índice de riesgo E. Aquí nos estamos refiriendo también a lo que es tipo de terreno, ya sea llanura a cualquier altura sobre el nivel del mar, zonas de colinas, zonas montañosas entre 300 y 1000 metros y zona montañosa por encima de 1000 metros. Es decir, aquí nos estamos refiriendo a lo que es el terreno, el tipo de terreno que nosotros nos poseemos a una vivienda o un edificio, entre otros. Índice de riesgo F. Aquí nos estamos basando en la altura de la estructura. Aquí tenemos una cierta escala de la altura que posee una estructura, hasta 9 milímetros de 9 metros. Por último, el índice de riesgo G, que aquí se identifica por los números de días de tormentas por año. Es decir, hasta 3, de 6 a 3, de 6 a 9, de 9 a 12, de 9 a 15, de 15 a 18, de 18 a 21 y más de 21 años. Es decir, aquí estamos tomando el rango de los números de días de tormenta por año que ocasiona en ese índice de riesgo que posee esa estructura o vivienda o edificación. Ya hablando de lo que es el índice de riesgo de esta categoría, tenemos que tener en cuenta la protección de edificios e instalaciones contra rayos, es decir, la seguridad de vidas humanas y animales, limitando las tensiones de paso y de contacto a valores seguros. La compatibilidad electromagnética, esto es para la limitación de las perturbaciones electromagnéticas y el correcto funcionamiento de la red de suministro de electricidad y para asegurar una buena calidad de la energía que ahí se suministra. Ya hablado de la categoría de los índices de riesgo y clasificarla cada una de ellas, hicimos un breve análisis de lo que los índices de riesgo que poseen la Torre de Australia y poseemos lo siguiente. El índice de riesgo en la categoría A posee un valor de índice de riesgo de 7, es decir, los edificios de apartamentos. El índice de riesgo en la categoría B posee un valor de índice de riesgo de 2, es decir, concreto, techo, no metálico. Índice de riesgo C, el valor del índice de riesgo es 2, ya sea inmuebles residenciales no vulnerables a fuego. Índice de riesgo D tiene un valor de índice de riesgo 5, que sería inmuebles localizados en un área con ningún inmueble de la misma altura cerca. Y el índice de riesgo E tiene un valor de índice de riesgo 2 y posee una altura sobre el nivel del mar. Es decir, esta es la categoría que nos identifica este índice de riesgo E. Y el índice de riesgo F posee un valor de 30, es decir, la altura de la construcción mayor de 53 metros. Y el índice de riesgo G, que posee un valor de 20, es decir, el número de días de tormentas anuales que posee en esta torre. Ya con los datos obtenidos y analizados previamente, realizamos la sumatoria dada por la fórmula que nos dice que el índice de riesgo será A más B más C más D más E más F más E. Es decir, todas las sumatorias que yo le dije anteriormente. Es decir, el índice de riesgo va a ser 7 más 2 más 2 más 5 más 2 más 30 más 20. Es decir, el índice de riesgo, toda esa sumatoria equivale a 68. Ese va a ser el índice de riesgo que posee la Torre de Australia en este momento. Se concluye que por el resultado obtenido del índice de riesgo calculado anteriormente, por ser mayor a 60 la protección es indispensable. Se concluye que por el resultado obtenido del índice de riesgo calculado anteriormente, por ser mayor a 60 la protección es indispensable. Es decir, todo lo que dije anteriormente de que si era de 0 a 30, de 31 a 60 y de 60 más adelante, esto dice que la protección es indispensable en esta torre. Le voy a hablar también sobre el diagrama del sistema puesta a tierra. Es decir, la torre de Australia cuenta con un sistema de protección de tipo punta,
de Franklin. Este tiene como misión provocar una excitación atmosférica por encima de cualquier otro punto del sistema a proteger. Así se aumenta la probabilidad de que la descarga iniciada de una zona de influencia y que la corriente del rayo sea dirigida hacia la Tierra. Es decir, que logra evitar y no afecte ninguno de estos parámetros en esta torre. La estructura de esta torre, como le dije anteriormente, posee una punta de Franklin, un conductor bajante desde el mástil, radio de protección, zona hemisférica en la cual el rayo es controlado por el pararrayos y una malla de tierra triangular. Es decir, todos estos 5 parámetros posee la estructura de esta torre de Australia. El haber sabido todo esto sobre el índice de riesgo que nosotros poseemos sobre una estructura, y en este caso la torre de Australia, nosotros nos analizamos sobre toda la estructura que ella posee, para así lograr ¿qué? Lograr un objetivo que es el índice de riesgo que posee esta torre, ya sea por la altura, inmueble o otras circunstancias que ésta posee para como dice, prevenir o tener una protección local de toda esta edificación y así evitar un desastre, ya sea eléctrico, ya sea fuerzas electromagnéticas, como lo venimos haciendo sobre todo este curso. Por eso que tenemos que tener en cuenta y fijar los objetivos que se le pueden hacer para lograr una edificación bien planteada y evitar los daños que se le pueden ocasionar, ya sean por un rayo, por medida de la atmósfera, entre otras. Por eso que tenemos que estar claros de todos estos puntos y definiciones, entre otras. Muchas gracias.